en el sentido del deber ser, tu primera obligación, si sos responsable, porque nadie te va a obligar, no hay ninguna ley que te obligue. Claro. Si sos responsable socialmente, si asumís que estamos en una crisis social, económica, de seguridad, etcétera, como medio de comunicación, tu primera responsabilidad es, uno, no ser amarillista. Aquí la violencia, la delincuencia se ha utilizado tanto simplemente para vender, de eso, ¿no? De esa realidad. Para vender más ejemplares, ¿verdad? Las informaciones tienen tonos, las informaciones tienen estilos y maneras de escribir. Eso hay que afinarlo. Bueno, eso es ver, eso es la gran diferencia, yo creo, de ver un medio. Y además, sí, perdóname, Carlos, y yo agregaría no solo informar, guiar, aconsejar, porque eso también es función de los medios. O sea, irle agregando, darle a los medios valores agregados o que los medios den a la hora de transmitir o de, incluso, te vuelvo a decir, gratuitamente. O sea, por ejemplo, campañas para niños y jóvenes para mí son esenciales, porque yo no creo ya que a un Mara difícilmente, no sé, menos del 1% lo podrá recomponer cuando tiene 18 o 20 años. Eso Lafit, no se puede hacer si tú no partís además de otra cosa. Y por eso es que toqué lo del amarillismo y lo de mercadear con el dolor ajeno. Porque tú puedes ver el periodismo como un mercader, que el periodismo solo te sirve para vender más ejemplares o hacer más dinero y adiós a la responsabilidad social. O lo puedes ver como un oficio intelectual que tiene una responsabilidad social. Claro. Y si tú lo entendés así, tenés la obligación de profundizar en las cosas. Porque si no profundizás, además, ¿qué clase de guía podés ser si ni siquiera te has preocupado por entender el fenómeno? No, por supuesto, y profundizar en las causas. Y yo creo, como decíamos la otra vez, es que no hay que profundizar mucho. Hay 60.000 estudios, no sé. Ahí está. La verdad, cada uno puede tener... Hay muchos tipos de periodismo y hay buenos y malos periodismos. Y incluso yo diría, puede ser aceptable que una sociedad como la inglesa hayan periódicos sensacionalistas tremendamente, pero la sociedad inglesa es tan estable, digamos, tan sólida que no le va a afectar. Para nosotros sí. Nosotros somos una sociedad bastante menos sólida en lo que son los principios, digamos, de convivencia y democracia, como para tener medios que se estabilicen en la realidad, ¿no? Yo solo quiero agregar en la lógica de Carlos cuando habla de la responsabilidad social, que el periodismo es responsabilidad social, es sinónimo, ¿verdad? Y eso nos invita a profundizar, es decir, a no darle el elemento fenoménico, es decir, lo que está ahí, claro, superficial, sino que profundizar. Incluso la academia. Tú en las universidades de los Estados Unidos, las escuelas de periodismo, te llevas cursos especiales, por ejemplo, tratamiento de problema del género, tratamiento de minorías, cómo cubrir, cómo escribir. Las escuelas de periodismo igual aquí podrían montar buenos cursos, bueno, cómo cubrir los aspectos de violencia. Ya. A mí me parece que es una buena idea. Bueno, dijiste que yo tenía una, te voy a aceptar la tuya, ¿eh? No, pero yo creo que sí, fíjate, en los momentos de tremenda crisis como la que estamos viviendo, en todos los niveles, económico, político, social, bueno, en lo político menos quizás, pero en lo económico y social sí. Yo creo que en lo social hay que apostarle mucho al nuevo papel, aunque sea coyuntural, que el periodismo debe practicar. Es decir, los periodistas, los medios debemos comprometernos a contribuir. Claro, la forma más sencilla, pero a la vez difícil, con la que podemos compartir es siendo más serios en lo que publicamos. Eso que señalaban, y por lo menos nosotros no lo tenemos desde hace ratos, y cuando digo desde hace rato estoy hablando de años. Yo no saco fotos de gente en la policía sin camisa, como solían presentarlo. Hoy por lo menos les ponen centro, si mal no recuerdo, o una camiseta, pero antes desde antes, desde el vestido. Ya, o sea, eso era, además que tiene que ver con una cuestión de tipo legal, pero igual eso es hacer apología. Al final convertirse en héroe. Por ejemplo, el que tienen en Nicaragua, yo te aseguro que si vas a preguntar en la calle, toda la gente te va a describir cómo es el fulano, porque te lo han retratado y al final da la impresión que es un héroe. Claro, en lo negativo, por supuesto, pero ahí está la figura. Lo mismo pasó con el directo, no sé si se acuerdan ustedes de ese muchacho, el directo. Entonces, todo el mundo hablaba del directo. Entonces,
en vez de combatir el crimen, desde la parte noticiosa, presentando el problema, al final es decir, pobrecito el muchacho, o toda la gente comienza hasta a sentir lástima o a admirarlo. ¿Por qué? Por los malos manejos periodísticos. Entonces yo creo que en este momento de crisis debemos comprometernos a ser más serios en cómo tratamos, a ser más serios cómo tratamos esa información. Eso tampoco es solo por los malos manejos periodísticos, hay que partir también de los malos manejos institucionales. No, pero estamos hablando de los medios. ¿Qué es lo que corresponde a los medios? Sí, la pregunta. Normalmente, ahí hay que verlo además, porque esto no puede ser solo los medios. Normalmente en las capturas, los otros sectores primeros que salen, digamos, haciendo show son las mismas autoridades. Lo capturamos, lo logramos, aquí estamos, hacen todo un show también. O sea, no es solamente los medios, también son las autoridades. Sí, pero los periodistas lo pedían. ¿No te acordás? Hace 2 semanas estábamos tocando este tema. Y la gran queja de muchos, que la policía no permitía ir a las presentaciones de reos. Querían show. Ese es el problema. Conclusión, información, mostrar la realidad absoluta, por supuesto, no se puede ocultar nada de la realidad, pero hacerlo con responsabilidad. Y no solo, yo creo que básicamente evitar el morbo, no profitar de una realidad triste. Profundizar. Pero aprovechando que abrimos un poco la ventana, que no son solo los medios, son todos los sectores. Todos los liderazgos políticos. Uno a veces ve declaraciones, y las vi recientemente, declaraciones al hablar sobre el problema de seguridad de grandes líderes políticos de este país, con una superficialidad que asusta. Empresarios. La empresa privada tiene que asumir su responsabilidad en un momento de crisis. ¿Por qué? Simplemente porque tienen mucho poder. Los maestros, como ya se dijo, funcionarios públicos, medios de comunicación, también estudiantes, jóvenes, involucrarse más. Es decir, hoy tenemos una crisis de seguridad pública en donde hay un país real que no se discute en el país formal, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado varias veces, porque en ese país real pasa lo que dice la FIT, donde en un barrio los mareros deciden sobre la vida y muerte de las personas, donde el Estado no entra, donde no hay políticas, donde en los últimos años, fuera de las políticas de represión, no hemos tenido otro tipo de políticas. Mira, regresando al inicio del programa, Cristian Poveda, en una entrevista él decía, yo entiendo que la gente que comete un delito tiene que ir a la cárcel y que se le tiene que aplicar la ley, pero si tú no aplicas a la par de eso medidas que acompañen toda una estrategia de recuperación de zonas, de barrios de gente, entonces este problema no solo lo vas a tener ahorita, lo vas a tener por 3 generaciones. Sí, pero aquí no solamente hay un problema de no atender el problema mismo, sino que tampoco atender a las víctimas. Ojo, aquí las víctimas son los que pasan absolutamente más desprotegidos de todo, más anónimamente. Las víctimas, porque aquí tendríamos que echar también al terreno la víctima, ¿no? Claro. Que es lo peor que puede pasar. Claro. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus correos. Bueno, Francisco Bonilla, vamos a ver qué dicen los correos. Buenas noches. Muchos correos electrónicos alrededor del tema de Cristian y lamentando el hecho, así como dando su sentido pésamo y su solidaridad. Comenzamos con Cristóbal Díaz Espinal, dice, me solidarizo con el medio periodístico que ha sido víctima de la delincuencia. Es más que evidente que a la delincuencia no se le está dando el tratamiento adecuado por parte del gobierno y saben, espero que ustedes como gremio afectado por esa muerte hagan que este hecho no quede en la impunidad como otros crímenes como Katia Miranda. José Barahona dice, ¿qué opinan tus invitados de las declaraciones del fiscal en funciones cuando dejó entrever que la muerte del periodista Poveda se debe en parte a su acercamiento con las maras? Me gustaría una reflexión. Luis Pérez dice, buenas noches Nacho y señores periodistas, creo que es lamentable que los salvadoreños a esta fecha no contemos con un fiscal para que lleve las investigaciones de los hechos delictivos que pasan en nuestro país, pero creo que la razón de la no elección es que los partidos mayoritarios se han empecinado en colocar personas con su color político. Ya estamos cansados de esta situación, que no existen personas capacitadas sin tendencias políticas que puedan desempeñar el cargo y no estar subordinados a partidos políticos. Esto es independencia de poder. Gracias y buenas noches, dice. Oscar Machón dice, la pérdida de nuestro amigo y colega de profesión Cristian Poveda es la radiografía actual de nuestra realidad. Una situación de interminable espiral de violencia donde lastimosamente todos estamos inmersos, nadie se salva. Ahora le tocó a Cristian, a tan solo pocos días de inaugurar la muestra Esfoto 2009, donde él fue el curador principal de la obra. Esta muestra nos marcará a todos
ya que no estaremos con el maestro que comentaría nuestras fotos y nos daría un espaldarazo de confianza por nuestro trabajo. Un abrazo y las sinceras muestras de apoyo a la familia de Póveda. Que descanse en paz quien una vez dijera que una nueva guerra civil enfrenta a nuestros jóvenes contra jóvenes y reclamaba a nuestros gobernantes hacer verdaderos esfuerzos por entablar un diálogo sincero con estos grupos y alcanzar la paz. Ojalá que tu sueño se cumpla, dice Óscar Machón.